Bueno, buenas tardes a todos. Es muy importante siempre el primer contacto que se tiene con este instituto que surgió de la entraña de Misiones, de la decisión de un conjunto de profesores con titulación académica de posgrado, casi todos, y que además de eso está decidido a seguir adelante porque la juventud no puede tener ninguna posibilidad de destino si no sabe el mundo en donde vive. Entonces vamos a resaltar sintéticamente 4 puntos fundamentales. Primero, vivimos un mundo donde está cambiando el poder mundial. Solamente 2 veces le tocó a las generaciones de nuestros abuelos y de nuestros padres presenciar el cambio del poder mundial. ¿Quién dirige el mundo? Una vez fue en 1914, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, y la segunda vez fue en 1939, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. En el primer momento, hasta el 14, el poder mundial era el Imperio Británico. El Imperio Británico dominaba el Asia, el África, dominaba con armas, dominaba la India inmensa, ese inmenso país que es la India, dominaba la China y dominaba a América Latina. En algunos casos dominaba con ejércitos y en los otros casos dominaba con la educación. Educaba de tal manera que cada uno dentro de su escuela y de su colegio secundario salía convencido, pensando como un europeo. Entonces le parecía que todo lo que era suyo propio era feo, era criollo, era despreciable, porque era la conjunción y el resultado cultural de la presencia de España en nuestra larga y sufriente historia latinoamericana. Entonces, ese era el dominio que tenía Inglaterra. Imagínense ustedes que de esa guerra tremenda que fue con Alemania, con la participación de Alemania, con la participación de Francia, después de 4 años con la participación de Estados Unidos, de ese tumulto increíble donde hubieron miles y miles de muertos, emerge un hecho inédito, que es la Revolución Rusa, que aparece al comienzo como una esperanza de todos los trabajadores del mundo y se transforma después en una dictadura soviética que somete a su propio pueblo a través del Estado. Sustituye el poder del pueblo y la voluntad del pueblo por el poder de una burocracia, que es lo que pasa después en muchos lugares del mundo. Pero en la Segunda Guerra Mundial se da también una guerra sangrienta como esta, pelean los mismos países y después de todas esas peleas aparece Estados Unidos
como la principal potencia del Occidente, la última que entra a la guerra, la que se enriquece vendiéndole armas a ambos lados, aparece como la gran potencia de Occidente. Y en el Oriente se consolida esa primera revolución, pero se consolida como un poder tiránico interno, pero poderosamente armado y listo para terminar, imagínense ustedes, con el mayor ejército que había en ese momento, que fue el ejército alemán. El ejército alemán fue vencido por el ejército ruso. Allí no entraron los aliados. Los rusos le hicieron firmar la capitulación y la rendición, y a la semana llegaron los aliados y le hicieron rendir por segunda vez a los que ya estaban atados de manos y con cadenas. Pero lo que les quiero decir es que cada vez que cambia el poder en el mundo, hay una guerra. Espero y estoy convencido, creo además que Dios no permitirá que este cambio vaya acompañado de una guerra. Porque el mundo está tan armado, las potencias están tan sobradamente poderosas en el tipo del armamentismo que tenemos, que el otro día salía en el diario La Nación la foto de un misil ruso que tenía 1 cuadra de largo y que tardaba 3 minutos en recorrer desde Moscú hasta Washington, y que además atravesaba todas las barreras antimisilísticas. Lo mismo ocurre con la China, que se transformó en este momento en la primera potencia mundial económica y parejo con las otras en cuanto a lo militar, y con los Estados Unidos, que está viviendo una especial situación, tan especial como el personaje que lo representa. Porque los presidentes son casi siempre la expresión del momento en que el pueblo está viviendo. Y el pueblo de los Estados Unidos está viviendo un momento en el cual se ha descapitalizado, yendo y poniendo industrias en todo el mundo, y se ha quedado con grandes agujeros y espacios de desocupados. Y hoy en día, esas empresas que fueron, por ejemplo, a la China, a Vietnam, a la India, no quieren volver por la sencilla razón que cada salario en Estados Unidos es 40 veces más alto que en la China. Entonces va a ser una tremenda batalla la que ustedes van a presenciar. Y el Saavedra le va a ir dando clases sobre lo que va a ir ocurriendo en el mundo. Es la obligación de un instituto donde se enseñan todas las ciencias, pero también las ciencias sociales, explicar al alumno qué está pasando en el mundo. No puede ser que un alumno de nivel terciario y de estudios superiores que tenga la posibilidad de ingresar inmediatamente a una universidad no pueda entender al abrir el diario qué significa lo que está leyendo. Esa es una de nuestras funciones fundamentales. El segundo aspecto es que ya entramos al mundo y a la sociedad del conocimiento. Es una palabra muy usada. Todos los periodistas escriben, la nombran, todos los historiadores, los sociólogos, hablan de la sociedad del conocimiento. La vez pasada
me preguntaba un niño de 11 años qué era la sociedad del conocimiento. Y se me ocurrió, para que entienda, decirles algo que ahora les voy a decir a ustedes. Cualquier juguete de un niño, de esos que tienen en las computadoras, tiene más conocimiento concentrado que el primer satélite que desembarcó en la Luna. ¿Me explico? Ahí hay más conocimiento en el juguete de un niño que en el primer satélite, que tenía una simple computadora y tenía cumplía 3 o 4 órdenes: volar, ir más rápido, frenar y bajar. ¿Cuántas órdenes cumplen ahora las computadoras? Es más aún que un cerebro humano, porque es inesperado, es infinito. Y esa tecnología caracteriza a todas las ciencias, influye transversalmente por todas las ciencias que hay, porque hoy en día ya se hace una clonación de animales, está el hombre en condiciones de clonar a un ser humano, hay clonación vegetal en Misiones, en la biofábrica de Misiones existen con la clonación vegetal. Es decir, que de una planta se pueden sacar muchísimas, y eso abarata los costos de la producción, multiplica la cantidad, por lo tanto se produce una transformación interna en el aparato productivo. Esto para todos aquellos que estudien las ciencias vinculadas con el agro. El mundo del conocimiento lo estamos transitando, y ustedes tienen que ir viendo que no hay una distancia, sino que hay una relación entre la fuerza del armamentismo, que va a regir el cambio del poder que se está produciendo en el mundo, y el mundo del conocimiento. Por eso es que hay un gran peligro de destrucción de una parte del planeta. No es una cuestión menor, sino que hay que tener conciencia de todo lo que significa la concepción de la paz, de lo que significa el equilibrio, la defensa de los equilibrios ecológicos, la defensa de la pureza de las aguas que se están agotando en el mundo y que van a ser la próxima causa de los conflictos que hoy en día ya están en roce. Hay empresas que se han instalado, por ejemplo, en el Río de la Plata, toman agua, la filtran y la venden en Europa envasada. Y nadie les cobra nada. O sea que el mundo no está tomando conciencia de que está produciendo algo que empieza a costar. Vale más un litro de agua que un litro de petróleo. Y si por el petróleo se han producido inmensas guerras, se acercan los próximos peligros de los conflictos del agua. Todo esto para aquellos que tienen vinculación e inclinación a estudiar las ciencias vinculadas con la armonía de la naturaleza, con la producción, con la venta y con todo lo que significa ese tipo de transformación. Esos son los dos puntos como para decir, en este mundo vivimos. Los 3 años de estudio que ustedes van a tener, van a haber profesores y clases que le van a periódicamente recordar, enriquecer, profundizar esta visión que tiene el Saavedra, y que es el único instituto
que se preocupa para que la juventud transite con conciencia los pasos que está dando nuestra historia y nosotros con ella. Además de eso, queríamos resaltar otros dos puntos, que ya no se refiere a lo que existe, sino a lo que somos nosotros. Nosotros como institución tenemos dos grandes áreas del conocimiento. Una vendría a ser la que podríamos denominar las humanidades, la ciencia política, por ejemplo. ¿Ustedes se preguntaron alguna vez quién tiene el poder en la Argentina? Porque lo primero que se habla es del poder, del que quién se toma el poder, que fulano perdió el poder, pero no hay un estudio científico de en primer lugar saber a ciencia cierta desde el punto de vista de la ciencia política qué es el poder y cómo se lo pierde y cómo se lo gana, cómo se lo mantiene. Son preguntas que se hacía Maquiavelo en el siglo XV y todavía no están en nuestros programas de estudio de los secundarios, ni de los terciarios, ni de las universidades. Se da por sabido. Pero si uno no sabe con exactitud todos los conceptos en relación a las realidades y en relación a los cambios que se están produciendo en el mundo, no entiende el problema en el fondo. Y al no entender el problema en el fondo, está de balde. Tendría que ir a un instituto donde le dan un título así por 4 o 5 exámenes y bueno, y sale y de algún trabajito puede encontrar. Pero aquí queremos gente que salga con la profunda conciencia de los 4 puntos fundamentales que les estoy diciendo. El mundo de las humanidades implica primero el poder. Segundo, ¿qué es el sujeto histórico? ¿Quién mueve la historia? Porque la historia nuestra se mueve. Alguien la empuja y alguien la dirige. En una época eran los grandes imperios, como el imperio griego, el imperio romano, el imperio de Alejandro Magno, el imperio español, el imperio británico, que fue el último poder, el último imperio totalmente mundial, porque después de la Segunda Guerra ya el mundo se dividió por la mitad y una parte pertenecía a la Unión Soviética y la otra parte pertenecía al occidente norteamericano. Pero eso es fundamental entender. ¿Quién es el que mueve el mundo? Terminados los imperios aparecieron los estados-naciones. Los sujetos eran los estados-naciones. Apareció Francia, perdió España todas sus colonias y desapareció como imperio y quedó como Estado-nación. Lo mismo ocurrió con Portugal, lo mismo ocurrió con Italia. Después de ser el Imperio Romano se transformó en una república chiquita que parece un pie metido ahí en el Mediterráneo. Esa es la época de los Estados-naciones, que comienza a fines del siglo XIX. Y en ese momento aparece la Argentina. En este punto, ustedes tienen que saber contestar una pregunta con toda la profundidad del caso. ¿Por qué existe la Argentina? ¿Alguna vez algún profesor
le explicó ese elemental y fundamental hecho. Porque cada país existe por una causa distinta. Al Uruguay lo inventó el Imperio Británico para que no sea ni argentino ni brasilero. Es una causa. Digamos, el caso de Irak lo dibujó el Imperio Británico, hizo todos los mapas del mundo que él dominaba para sacar el petróleo, y luego apareció Irán, Irak, Afganistán, todo eso fue un mapa dibujado por el imperio donde metieron un montón de tribus de distintos orígenes y características. ¿Por qué existe la Argentina? Es el producto de un largo proceso donde la América única, que rompe con España y quiere ser independiente, en el transcurso de su lucha se va perdiendo sus pedazos. Y lo que llamaba San Martín y Bolívar la patria grande se despedaza en 20 republiquetas, de las cuales algunas ni la ubicamos. Nadie sabe bien dónde está Honduras con El Salvador, cuál está arriba, el uno o abajo, no se sabe. Muchos uno pregunta, ¿por qué? Porque fue también un mapa dibujado producto de una derrota. Es decir, somos argentinos porque fracasamos en ser latinoamericanos, y somos un país porque no pudimos ser una nación. Al revés de los Estados Unidos, que unificó todos sus estados que estuvieron en guerra entre ellos, entonces nosotros que estuvimos unidos nos diversificamos, nos peleamos, hicimos guerras entre nosotros, y hoy somos 20 estados que no logramos todavía recuperar nuestra unidad histórica. Hubieron un montón de tentativas, la Unión Centroamericana, el Mercosur, y todo va, que quiere que va un bien una época y vuelve a caer, es decir, los poderes extranjeros se oponen a que la América del Sur se unifique como un poder. Esto lo van a escuchar desde hoy mientras estén en el Saavedra. Porque cuando nacimos en 1907 decía un cartel: estudiar en el siglo XXI es estudiar para la unidad de los pueblos de América Latina. Esa es una bandera nuestra, de la que estamos convencidos, porque es una verdad. Nosotros tenemos que preparar a nuestros alumnos para que participen de ese hecho histórico que está a medias, que no está terminado y que necesita del esfuerzo común para que se logre. Esto lo explican las ciencias sociales, el área de las ciencias sociales. Y el cuarto punto es la revolución productiva que se está produciendo en el mundo. Cada vez hay más hambriento, como dice el Papa. Cada vez hay que buscar formas de producir alimentos porque las generaciones que vienen necesitan, y porque hay una gran concentración de la riqueza, donde países, donde 10 familias son dueñas de todo el país. Hablo de países grandes, no de nuestros países chiquitos de América, sino de países grandes, el propio Brasil. Un puñado de personas tienen el poder, tienen la influencia de los medios, la influencia en el ejército, el manejo de la economía, de la entrada y salida del mercado internacional,
y maneja el poder permanentemente. Esporádicamente puede aparecer algún caudillo que apareció históricamente en toda nuestra América Latina, pero enseguida viene una gran campaña de desmoralización, de difamación. Los medios de comunicación parecen soldados que militan contra el presidente hasta que lo tumban. Getúlio Vargas se estuvo por aliar con Perón porque Perón le propuso hacer un solo país entre Brasil y Argentina y terminó pegándose un tiro en la cabeza por la gran campaña de desmoralización que le hicieron. Lo acusaron de tantas cosas que no pudo firmar el tratado con Argentina y prefirió hacerse volar la cabeza de un balazo. Esos son los 4 puntos pendientes sobre los que van a transitar. Pero detrás de estos 4 puntos está la única posibilidad de que ustedes vivan en un país que sea sujeto de la historia. Porque de ahora en más, el nuevo sujeto de la historia ya no va a ser más el Estado-Nación. Ya no va a ser más ni Francia, ni España, ni todos aquellos que fueron alguna vez imperio. No van a ser más. Ellos se están unificando porque se dieron cuenta. Alemania y Francia pelearon, se mataron toda la historia. Ahora están unificados. Están tratando de hacer un mercado común y fuerzas externas están tratando de destruir ese mercado común. América Latina no puede ser sujeto histórico si no se unifica. Por lo menos América del Sur. Es decir, yo diría, el cortocircuito del nacimiento de nuestro poder como tierra, como patria, es la alianza entre Brasil y la Argentina. Si eso se logra hacer, lo que es difícil todavía, pero si eso se logra hacer, se transforma esto en el poder del sur. No hay países con poder en el sur. Y nosotros tenemos la necesidad absoluta de tener un poder propio, de producir nuestra propia comida, de comer lo que nosotros producimos, de producir nuestras propias armas, de saber defendernos solos y no ser de ninguna manera esclavo de nadie, ni cumplir las voluntades de otros países, sino de los nuestros, de lo que digan el conjunto de habitantes de esta tierra. De lo contrario, no van a ser seres soberanos. Y la función del Saavedra es que la soberanía recorra, así como recorre en muchas partes del mundo, adentro de las venas de cada habitante de nuestra Argentina. Y que la soberanía sea siempre no negociable y que sea la base fundamental para la construcción de nuestra patria grande y del poder futuro que tenemos que construir. Para eso existe el Instituto Hernando Arias de Saavedra. Muchísimas gracias.